Una vez más, bienvenidos a nuestra reunión virtual de cada miércoles. Vamos a tener un tiempo de gozo, de alegría en la alabanza y de intimidad con Dios en la adoración. Y preparamos nuestros corazones para recibir la poderosa palabra de Dios que transforma nuestras vidas. Muy buenas tardes, Iglesia Casa del Padre. Qué alegría, qué bendición volvernos a encontrar en esta plataforma, pero sobre todo a encontrar como iglesia, como familia. Qué bendición, ahí donde estás, alaba al Señor. Si puedes escribir de dónde nos estás mirando, qué alegría, qué bendición. La Casa del Padre. Vamos a exaltar y adorar a nuestro Dios con júbilo y alegría. Vamos, levanta tus manos y declara: mi Dios es grande. Oh, oh, oh. Agua en vino cambió, los ojos del ciego abrió. No hay nadie como tú. No hay como tú. Brillas en la oscuridad, el polvo nos levantará. No hay nadie como tú. No hay como tú. Mi Dios es grande. Mi Dios es grande. Mi Dios es fuerte. Dios es más alto que cualquier otro. Nuestro Dios sana, es poderoso, mi Dios, mi Dios. ¡Vamos! ¡Ja! ¡Aleluya! Oh, brillas en la oscuridad, el polvo nos levantará. Nadie como tú, no hay como tú. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Dios es más alto que cualquier otro. Nuestro Dios sana, es poderoso, mi Dios, mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Dios es más alto que cualquier otro. Nuestro Dios sana, es poderoso, mi Dios, mi Dios. Aleluya, vamos. Aleluya. Nuestro Dios es grande, Él todo lo puede. Oh, si Dios es por nosotros, nada podrá pararnos. Si Dios es por nosotros, ¿quién nos podrá vencer? Si Dios es por nosotros, nada podrá pararnos. Si Dios es por nosotros, ¿quién nos podrá vencer? Aleluya, vamos. Dios es grande, Dios es fuerte. No importa lo que tú estés atravesando, alaba al Señor. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Dios es más alto que cualquier otro. Nuestro Dios sana, es poderoso, mi Dios, mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Dios es más alto que cualquier otro. Nuestro Dios sana, es poderoso, mi Dios, mi Dios. Si Dios es por nosotros, nada podrá
Así es. Hay quien diga amén. ¿Quién nos podrá vencer? Aleluya. Oh, gloria a Dios. Dale un aplauso al Señor ahí donde estás. En Cristo somos libres. Ninguna circunstancia de esta vida nos va a robar nuestra libertad en Cristo. Vamos, amada hermana, amado hermano, alaba al Señor ahí donde estás. Alábalo, adóralo. Dile, Señor, gracias, porque tú con tu sangre preciosa, Jesucristo, compraste mi verdadera libertad. Somos libres, somos libres, libres. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu libertad. Oh, gracias. Te adoramos, te exaltamos. Donde el Espíritu de Dios está, hay libertad. Puedo adorar. Todas mis culpas y maldades fueron borradas en la cruz. Libre soy. Perdonado, perdonado soy. Solo por tu amor no hay más condenación. Cristo me libertó. Caen las murallas, caen las cadenas, Dios destruyó. Libre soy, libre, Dios me hizo libre. Él venció la muerte por mí. Libre soy, libre soy. ¿Cuántos dicen amén? Oh, gloria a Dios. Jesucristo me libertó. Donde el Espíritu de Dios está, hay libertad. Puedo adorar. Todas mis culpas y maldades fueron borradas en la cruz. Libre soy. Perdonado soy, perdonado soy. Solo por tu amor no hay más condenación. Cristo me libertó. Caen las murallas, caen las cadenas, Dios destruyó. Libre soy, libre, Dios me hizo libre. Él venció la muerte por mí. Libre soy, libre soy. Vamos, levántate en fe en esta tarde y decláralo. Se rompen cadenas, no soy esclavo más. En Cristo soy libre, no hay más condenación. Se rompen cadenas, no soy esclavo más. En Cristo soy libre, no hay más condenación. Se rompen cadenas, no soy esclavo más. En Cristo soy libre, no hay más condenación. Caen las murallas, caen las cadenas, Dios destruyó. Libre soy, libre, Dios me hizo libre. Él venció la muerte por mí. Libre soy. Se rompen cadenas, no soy esclavo más. En Cristo soy libre, no hay más condenación.
Soy libre. Vamos, decláralo. Soy libre de la depresión. Soy libre de la angustia, de la culpa. Soy libre de todo ataque del diablo. En Cristo Jesús somos libres. Nuestro Dios es incomparable. Dios es incomparable. Vamos, sigue cantando al Señor. Derrama tu alma, derrama tu corazón ante Él. No hay nadie más importante que nuestro Dios. Adora a la iglesia, vamos. Oh, ¿qué sería de nosotros, Señor? ¿Qué sería de nosotros? Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración y mi eterna canción. Todo mi interior es cautivado por tu amor. Levanta tus manos al cielo. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. Aleluya. Te amamos, Señor. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración y mi
adórale, vamos. Aleluya. No importa lo que esté pasando, aleluya. Mi alma te exalta, Rey, aleluya. Eres nuestro Dios, aleluya. Padre, Padre, aleluya. Tú eres nuestro Padre. Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi Salvador. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. Aleluya. Alaba al Señor, vamos. Aleluya. Toda lengua confesará su nombre. Aleluya, Él es Dios de nuestra salvación. Aleluya, aún en la prueba podemos cantar. Aleluya, en el dolor cantamos. Aleluya, nuestra fe. Aleluya, va creciendo, va creciendo. Aleluya, te declaramos rey. Aleluya, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aleluya, Él es mi descanso. Aleluya, nada me podrá apartar. Aleluya, del gran amor de Dios. Aleluya, vamos iglesia, adórale. Aleluya, la casa del Padre adora. Aleluya, y damos honra al Rey, y damos honra al Rey. Aleluya, aleluya, aleluya. Holy, holy. Aleluya, eres nuestra roca. Aleluya, sí. Aleluya. Dale un fuerte aplauso. Él es digno. Él es nuestro Padre. Él es Dios incomparable. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu espíritu. Gracias, Señor, por tu iglesia. Amén y amén. Gracias, Señor. Muy bienvenidos a todos los que se conectan de los diferentes países, diferentes naciones, muchos de las Américas, otros de Europa, otros de Asia, y estamos muy felices de tenerlos con nosotros. Que el Señor les bendiga grandemente. Y la casa del Padre
Va a gritar bienvenidos a las 3. 1, 2 y 3. Sí, amén. Ahora vamos a abrir la palabra esta tarde en un versículo que yo espero que lo tengan memorizado. Juan 3, 16. Juan 3, 16. Voy a dar un momentico para los que no lo tienen memorizado, lo pueden encontrar y vamos a proclamarlo todos en voz alta, por favor. Me gusta a mí mucho enseñar de esa manera, porque si tú proclamas la palabra, te llega más adentro que si solo nos escuchas a nosotras proclamarla. Entonces, Juan 3, 16, todos juntos, por favor. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y cuando nosotros miramos este versículo, aquí en un solo versículo está envuelto el corazón del Padre Dios. Es algo tan hermoso porque realmente se ve aquí lo que es el gran deseo de Dios, de tener una relación salvadora y estrecha con cada ser humano sobre la faz de la tierra. Eso es su anhelo. Aquí, al otro lado del mundo, el Señor anhela esa relación. Y les hago una pregunta en esta tarde. ¿Qué sería de ti sin Jesús? ¿Qué sería de ti? ¿Qué sería de mí si nunca hubiéramos conocido al Señor Jesucristo? Y Él realmente quiere poder alcanzar a cada ser humano sobre la faz de la tierra. Pero en este momento, más de la mitad del mundo no sabe que Jesús murió para salvarlos. No sabe que el velo se rasgó, que el camino a la presencia del Padre se abrió y no sabe que hay un Dios que los ama. Hay un Dios que los ama. ¿Y qué estamos haciendo nosotros con esta verdad? Necesitamos darnos cuenta que lo que tenemos adentro, la presencia del Señor, el conocimiento personal del Señor, es el tesoro más grande que puede existir en el universo. No hay nada más grande. Podríamos tener todo el dinero, no vale lo que vale esto. Podríamos tener todo el poder, los títulos, la fama, no vale lo que hay en nuestro corazón. Pero ¿qué estamos haciendo con esto en este tiempo? Y realmente a nuestro alrededor hay un mundo hambriento del Señor, hambriento. Uno a veces escucha diferentes informes, diferentes relatos y noticieros y eso, y pareciera como si el mundo ya no quisiera nada, pero no es verdad. Quieren, necesitan desesperadamente, y hay sed y hay hambre en este mundo, en muchos corazones, de la presencia del Señor. Y tú y yo lo tenemos. El Señor nos ha impactado de muchas maneras con su gran amor por el ser humano, y también la manera que el ser humano muchas veces reacciona a ese amor. Y hace varios años ya tuvimos con la pastora Igna un gran privilegio de ir al norte de África para visitar una de nuestras misioneras de la Filadelfia Central. Y entonces ella estaba allí en ese país, un país musulmán, un país donde te pueden matar por hablar de Jesús, te pueden encarcelar por hablar de Jesús y eso. Y entonces ella salió de la ciudad donde vivía y viajó 5 horas en tren para llegar al aeropuerto donde nosotros íbamos a aterrizar. Entonces allí en el aeropuerto, pues antes de subirnos al tren, compramos el buen fiambre colombiano para ese viaje. Entonces compramos cosas allí para tomar, para comer en el camino. Nos subimos al tren y realmente queríamos nosotros estar a solas con ella, porque somos 2 de sus pastores, pues. Entonces anhelábamos poder hablar, poder compartir, pero Dios tenía otros propósitos, y en esos compartimentos de ese tren cabían 6 personas en compartimento. Entonces nosotros 3 nos metimos y se metieron 3 musulmanes, un hombre ya de edad y 2 mujeres jóvenes, todos viajando por aparte.
Entonces, bueno, empezamos a hablar, preguntamos por su país, ellos preguntaron por Colombia, preguntamos por sus familias, ellos por las nuestras. Se fue allí como formando una relación. Entonces, cuando ya llegamos como a la mitad del camino, sacamos el fiambre. Ellos no llevaban nada, entonces compartimos el fiambre, todos comimos. Y entonces ya terminando eso, empezamos a hablar. En ese momento, nuestra misionera, quien habla perfecto árabe, cambió por francés, que también se habla en ese país. Y entonces lo que dijo en francés para que entendiéramos nosotras era: ahora yo les quiero hablar del Señor Jesucristo. Y cuando ella dijo eso, entonces el hombre como que reaccionó y bueno, ya se fue calmando y se fue sentando y seguimos hablando. Cada quien seguía hablando de Jesús, pero la gran victoria llegó cuando Igna dijo lo siguiente. Ella dijo, ahora nosotros sentimos que tenemos una relación con ustedes, una relación de amistad. Y ella dijo, es más, sentimos que les amamos porque nuestro Dios, Jesucristo, es un Dios que ama. Y cuando ella dijo, es un Dios que ama, a todos los tres se les aguaron los ojos. Nunca habían escuchado de un Dios que ama. Y con solo esa verdad rompió toda la barrera, rompió toda la dureza que podía estar en sus corazones. Y vimos realmente el gran hambre, la gran necesidad que había en sus vidas. Tuvimos tantos privilegios en ese viaje. Una de las niñas se tuvo que bajar antes de los demás. Y cuando ella se bajó del tren, era uno de esos trenes larguísimos que se ven en las películas, un tren del desierto. Y ella dio toda la vuelta por ese tren para llegar a nuestra ventana, golpear la ventana y decirnos otra vez adiós y decirnos gracias por hablarme de Jesús. Sí. Y entonces él, sí. Entonces, en ese país, la mujer es la mula de carga. Por favor, mujeres, dile a alguien a tu lado, gracias a Dios que yo nací en Colombia. Y en un país donde el hombre no, es la mujer que carga, es la mujer. Este hombre estaba tan feliz por lo que Dios había hecho en su vida, que cuando llegamos allí a nuestra estación, entonces él tomó nuestras maletas, él iba silbando, él iba súper feliz y los demás le miraban como quien dice, ¿qué le pasó a él? Fue el Señor que lo había tocado. Y tuvimos una oportunidad única con la otra niña, porque el Señor hizo algo y sacó a la familia de ella para algún otro sitio y pudimos almorzar a solas con ella en su casa. Pudimos regalarle un Nuevo Testamento en árabe, la película de Jesús en árabe, y nos la ganamos bien ganada para el Señor Jesucristo. Sí. Y eso fue de entrada a ese país. Tuvimos el privilegio de conocer a la iglesia subterránea. Hasta el día de hoy es un país donde la iglesia no puede operar como estamos aquí hoy, todo es a escondidas. Si cuando una iglesia llega a tener 10 miembros ya es demasiado grande y tienen que dividirla, porque levanta sospechas que la gente va entrando. Conocimos algunos precisamente 5 de la iglesia subterránea y sus testimonios nos impactaron, pero tanto. Había una mujer que se llamaba Amina. Y ella nos contó su historia. Nos dijo que a los 13 años ellos estudian los profetas en el Islam y uno de los profetas es Jesús. Con una mezcla de mentira y de verdad estudian a Jesús. Y cuando ella llegó a su casa, aún con ese poquito de verdad que había de Jesús allí, ella subió al techo de la casa, miró arriba y dijo, Alá. Resulta que mirando esto, el profeta que yo amo no es Mahoma, es Jesús. Y si yo fuera de una familia cristiana, yo podría seguir a Jesús, pero no lo soy y tengo que seguir a Mahoma y tengo que seguir al Islam. Pero la semilla quedó allí.
Y años después, alguien se atrevió a hablarle a Mina del Señor Jesucristo. Y cuando la mujer le habló, ella recibió al Señor y nació de nuevo. Pero yendo a su casa esa noche, el enemigo la atacó y le dijo, traicionaste tu familia, traicionaste tu país, traicionaste tu religión. Y ella entró como en un temor. Y cuando llegó a su casa, entonces, esa noche ella le dijo, Jesús, yo no quiero negarte, pero ¿cómo puedo saber que lo que hice está bien hecho? Y por la mañana, cuando se despertó, se asustó. Porque las mujeres allí tienen una costumbre que cuando hay una fiesta importante, se mandan a pintar con la henna. Se ve como encaje, como guantes de encaje. Entonces, y se pinta como hasta el codo. Es un trabajo de henna muy, muy hermoso en los brazos. Y solamente para la noche de bodas, entonces se mandan a pintar los pies. La mujer que compartió con ella había hecho mucho énfasis de que ella estaba naciendo de nuevo como parte de la novia del Cordero, Y cuando Amina se despertó la mañana siguiente se asustó porque en la noche el Señor le había pintado con la henna sus brazos y sus pies. Y ella quería saber si otros podían ver eso, pero sus padres no iban a entender eso de los pies. Entonces ella tapó los pies y salió allí a la otra parte de la casa. Y entonces en eso dijo, mira papi, mira. Y entonces su papá dijo, wow, qué trabajo tan hermoso de la henna. Y realmente anoche fuiste a una fiesta. Y ella dijo, sí, la mejor fiesta de toda mi vida. Y desde allí ella siguió al Señor Jesucristo hasta el día de hoy. Entonces el mundo necesita de Jesús. Pero no solamente al otro lado. Por favor, di conmigo, hay hambre de la presencia de Dios. Ajá. Y no solamente al otro lado del mundo, aquí en Bogotá, aquí en la esquina, en la siguiente casa, hay hambre, hay necesidad de lo que es la presencia del Señor. Y el Señor realmente quiere usarnos a todos nosotros para poder llevar su palabra. Y yo espero que en estas 3 semanas ocurra un milagro en nuestros corazones. Que haya realmente un derramamiento de una unción de evangelismo y bueno, diferentes cosas que vamos a estar viendo. Ahora, por favor, acompáñenme a Romanos 10. Versículos 14 y 15. Y leamos todos juntos, por favor. Romanos 10, 14 y 15. ¿Cómo, pues, invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin saber quién les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Leamos todos juntos ahora que lo encontraron, por favor. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Ahora, aquí en Colombia tenemos el privilegio de enviar. Tenemos excelentes misioneros colombianos en varios países del mundo. Siempre es un gozo encontrarnos con ellos y poder ministrar con ellos. Siempre son valientes, siempre son lanzados para hacer las cosas porque crecieron en Colombia. Y en fin de cuentas, Colombia es una escuela de fe. Escuela de fe. Y la iglesia no es una iglesia débil, es una iglesia fuerte. Y los que salen de aquí saben cómo confiarle al Señor en muchas diferentes circunstancias difíciles. Y eso ha dado su fruto en las naciones de la tierra. Entonces, tenemos el privilegio de enviar, pero también cada quien es enviada. Por favor, di conmigo, yo soy un enviado o una enviada.
por el Señor. Ahora levanta tus pies, por favor, y míralos. Y di conmigo, hermosos son estos pies. No importan los callos, ni las uñas dañadas, ni los juanetes, ni los dedos torcidos. Estos pies son hermosos porque llevan buenas nuevas. Ahora diles, pies tienen que andar bien, derechito por el camino, ni un paso fuera del camino, porque llevan buenas nuevas. Sí, Señor, gracias a Dios. Ahora dile a alguien a tu lado, mire estos pies tan hermosos que Dios me regaló a mí. Y que llevan buenas nuevas, gracias al Señor. Ahora, es un privilegio y nosotros todos somos enviados, pero miremos a ver qué pasa en el siguiente versículo. El 16, por favor, todos juntos. Mas no todos obedecieron el evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Isaías dice, no me creen. Dice, estoy predicando y no me creen. Yo no sé cuántos aquí han tenido la experiencia de compartir la palabra y la palabra fue rechazada. Yo debería levantar ambas manos aquí. Y cuando la palabra fue rechazada, ¿cuántos escucharon una voz diciendo, tú no sirves para esto? Oh, el diablo es rápido para correr con esa mentira. Es rápido para correr. ¿Y cuántos escucharon? Mejor los llevan donde los pastores para que los evangelicen. Muy bien. Pues no solamente sirve para esto, sino que Dios te manda a hacer esto. Es un llamado. Y todos tenemos este llamado de evangelizar, de ganar almas para el Señor. Es nuestro deber en el Señor. Entonces, y el enemigo viene y te dice, no sabes hacer esto, no lo hiciste bien. Pero sabes, cuando compartiste la palabra, si lo hiciste con amor y lo hiciste ofreciendo y no imponiendo, casi te puedo prometer que lo hiciste bien. Por favor, di conmigo, ofreciendo, no imponiendo. Nosotros ofrecemos la verdad, ofrecemos la salvación, ofrecemos lo que es la maravillosa vida en el Señor Jesucristo, pero no es para obligar a otros a que tengan que creer como nosotros creemos, por más que queremos verlos en los caminos del Señor y libres. Entonces, casi si lo hiciste con amor, casi te puedo prometer que lo hiciste bien, lo hiciste bien. Ahora, hay dos elementos en el hecho de compartir la palabra y de evangelizar. Y vamos a mirar estos dos elementos en esta tarde. Vamos a Mateo 13, del 13 en adelante. Vamos a empezar con el 1. Es la parábola del sembrador. Todos juntos, por favor, del 1 al 9. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó, porque parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Miren esto. Yo soy responsable de la palabra que yo comparto,
pero yo no soy responsable del corazón que tengo al frente. Si podemos captar esa verdad, nos liberta bastante para poder compartir la palabra. La persona dueña de ese corazón es responsable por su propio corazón. Es responsable por la manera que recibe o rechaza la palabra. Entonces, entendiendo eso nos da más valentía para poder compartir, porque entonces no estoy pensando en mí, no estoy pensando en cómo voy a quedar, no estoy pensando en que si voy a poder hacerlo bien, sino que realmente soy consciente de que hay un terreno que necesita esta semilla. Y esta semilla puede dar su fruto en este momento y esta semilla puede quedar allí para que la persona siga siendo tratado por Dios más adelante. Pero mi parte, mi responsabilidad es simplemente la palabra que yo voy a compartir. Solo la palabra que voy a compartir. Y vamos a entrar en esto más profundamente en estos días, la otra semana a lo mejor. Pero tiene que haber un elemento de amor. Dice la palabra, porque de tal manera amó Dios al mundo. Amó Dios al mundo. Y para nosotros poder compartir bien la palabra, tiene que haber aquí el amor de Dios en nuestros corazones y amor por esa vida que tengo al frente. El Señor hizo algo muy grande en mi vida hace años ya en los Llanos Orientales, en un pueblito que se llama Puerto Lleras Meta. Y allí estaba predicando a la luz de vela una noche y en las asambleas de Dios. Y era una iglesia muy pequeña. Yo no creo que habían más de 25 o 30 personas tal vez allí. Y de repente entró un hombre vestido de militar, pero no era el uniforme del ejército colombiano. Entonces, y tenía una metralleta. Y entonces se paró en la puerta y nos estaba apuntando a todos los que estábamos en el templo. Entonces, pues la zona tenía su fama. Entonces yo estaba pensando, a lo mejor esto es normal para esta zona. Pero en ese momento el pastor empezó a clamar en voz alta. Empezó a clamar, Señor, ayúdame a serte fiel hasta la muerte. Entonces yo pensé, no, esto ya no es tan normal. Entonces, y la gente, yo estaba en el púlpito y la gente estaba que miraba atrás, y yo me quedé mirando al hombre, él seguía allí apuntándonos y eso, y pasó algo sobrenatural. Se me vino un amor por ese alma, pero era un amor que literalmente me venció. Era obvio que no era un buen hombre, era obvio que no tenía buenas intenciones, pero el amor de Dios por ese alma llenó mi corazón de una manera tan tremenda y yo empecé a predicarle a él directamente y él se quedó mirando por un momento y de repente se quedó mirándome y se fue sentando en la última banca. Puso su ametralleta sobre sus piernas y escuchó. Y mi amiga Faride Parra, que es de Jucum, ella estaba conmigo, después me dijo, Susan, le predicaste 1 hora, más de 1 hora. Yo creo que le prediqué desde Génesis hasta Apocalipsis, pero lo que sí es que quedó muy claro de que hay un Dios en el cielo que lo ama y que lo quiere salvar. Entonces, después de ese tiempo, él se paró y se fue. Enseguida entraron 5 policías que le venían persiguiendo. Él había matado a un hombre en la calle como 5 minutos antes de entrar en la iglesia. Y cuando entró en la iglesia, él estaba buscando un hermano para matarlo. Y la policía nos dijo, donde él encuentre a esa persona aquí, él hubiera acabado con todos. Pero fue la única noche que ese hermano no llegó a la campaña. La única noche. Y fue algo tan hermoso, pero yo creo que Dios mismo hizo que ese hombre se metiera en la iglesia con 2 propósitos. Número 1, para que él escuchara la palabra de Dios. Y todavía, cada vez que cuento esto y vuelvo a recordar a este hombre, le digo, Señor, si él sigue con vida sobre este planeta, por favor, sálvalo. Por favor, sálvalo, Dios. Y lo otro fue que era para quitarme a mí el temor. Allí se me venció todo el temor. Nunca más volví a temer en esas situaciones.
y no porque sea valiente ni nada, simplemente Dios hizo algo allí sobrenatural en mi corazón, totalmente sobrenatural. Entonces, cuando miramos lo que estamos viendo aquí, ¿qué son los riesgos de compartir la palabra? ¿A cuántos les da temor, honestamente, fuera de toda religiosidad, a cuántos les da temor hablar con alguien de Jesús cuando siente que Dios quiere que hables? Honestamente, levanten la mano, por favor. Muy bien, gracias por ser honestos. ¿Qué es lo que nos da temor? ¿Cuáles son los riesgos? Hay ciertos riesgos. Pues gracias a Dios que aquí en Colombia muy poco la gente se muere a causa del Evangelio, muy poco. Pero, ¿cuáles son los riesgos entonces? Me rechazan, se pueden burlar de mí, me pueden ridiculizar, todas esas cosas realmente son. Pero una pregunta, ¿cuántos se burlaron de los cristianos antes de conocer a Cristo? No estoy creyendo que sea solamente la que levantó la mano allí. ¿Y cuántos realmente se burlaron y cuántos los criticaron y cuántos, sí. Pero cuántos pueden recordar que alguien te amó lo suficiente para seguir perseverando contigo? A pesar de la burla, a pesar del rechazo, a pesar de la crítica, a pesar de absolutamente todo lo que le hiciste cuando le estabas haciendo la guerra, ¿cierto es que sí? Entonces, alguien se arriesgó por ti. Ahora la pregunta es, ¿estamos dispuestos a arriesgarnos nosotros también por los demás? Esa es la pregunta. Por unos momentos mira arriba y dale gracias a Dios nombrando las personas que perseveraron contigo, los que siguieron compartiendo la palabra contigo. ¿Quiénes eran? ¿Quién se arriesgó por ti? ¿Quién se arriesgó? Y dale gracias a Dios por esas personas. Señor, gracias. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Acompáñenme, por favor, al Salmo 126. Versículos 5 y 6. Salmo 126, versículos 5 y 6. Todos juntos, por favor. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus cabillas. Amén. ¿Cuántos han sembrado con lágrimas en algún lugar, alguna vida, algunas vidas, algún terreno? Esta promesa es muy tremenda para nosotros. Y Colombia ha sido regada con lágrimas desde hace muchos años. Un día yo voy a escribir un libro y ya tengo la primera frase. Colombia es una tierra de héroes de la fe. Y realmente sí que lo es. Gente valiente en el Señor, gente valiente, gente que ha pagado precios pero muy, muy grandes, muy grandes. Y yo no sé si ustedes conocen la historia de la iglesia cristiana en Colombia, pero lo que estamos haciendo aquí hoy, con esta libertad, costó la vida de muchas personas, pero de muchas personas. En el tiempo en que yo llegué a Colombia, llegué hace 44 años, en el 78, y en ese tiempo Colombia era el país de más mártires por el Evangelio que cualquier otro país en este hemisferio occidental. En los años 40,
empezó un gran avivamiento en el sur del Tolima, en parte del Huila. Esas son unas peñas espectaculares allí. Es una tierra tan, tan hermosa. Y llegó el Espíritu Santo y llegó la palabra. Y la gente empezó a conocer al Señor y las iglesias fueron creciendo. No estamos hablando, digamos, de pueblos grandes ni nada de eso. La gente salía de su casa y caminaba toda la noche para llegar a la escuela dominical. Y pasaban allí el día en la iglesia y caminaban otra vez a sus casas. Otra vez. En ese tiempo, la iglesia de Campo Hermoso, Tolima, llegó a tener un templo para 500 miembros en el año 1948. 500 miembros. Eso para el campo es muy grande, muy grande. Y había otro pueblo en Huila, cerca allí, que no recuerdo bien el nombre de ese pueblo, pero tenían también una iglesia de 1,000 personas. Entonces era un mover de Dios muy, muy fuerte. Entonces yo tuve el gran privilegio de llegar a Santiago Pérez, Tolima. Muchas veces fui, pero subir en mula de 4 patas, no de 18 llantas, ¿no? Subir allí 4 horas hasta Campo Hermoso y predicar en la iglesia allí en Campo Hermoso. Entonces que era el lugar que tenía el templo para 500 personas. Entonces, pues yo preparándome, fui caminando en el pasto, mirando la belleza de la creación del Señor alrededor, alabando al Señor, y de repente en el pasto alto me tropecé como con una ruina. Y volví a entrar a la iglesia y le pregunté al pastor qué había pasado allí, y se le llenaron los ojos de lágrimas. Y me dijo, ay hermana, los hermanos los vieron venir. Venía una fila de hombres con antorchas subiendo la montaña desde Santiago Pérez. Y los pastores vieron que venían. Entonces el pastor con los líderes decidieron quedarse en el templo para darle tiempo que los demás se podían escapar. Entonces los demás corrieron a los páramos allí. Eso está casi en la base, está casi llegando al Parque de los Nevados. Allí es lo que hay arriba. Entonces, él dijo, y el pastor y los ancianos se arrodillaron allí en el templo y llegaron y los mataron a machetazos. Prendieron fuego al templo, a las cosechas, a las casas. Y según los récords de Sedecol, cuando prendieron fuego al templo, hubo un temblor y el templo se partió en 2. Y el policía que prendió el fuego cayó en la grieta allí y murió, y otros cayeron por el barranco que hay allí. Y bueno, los hermanos huyeron allí arriba. Vivieron por 3 años en cuevas, debajo de un árbol, comiendo hojas de árboles, comiendo lo que podían encontrar. La única manera que hubieran podido volver a bajar era negar a Jesús y no lo iban a hacer. No lo hicieron. Y tuve el privilegio de conocer a Carlos Pencue, que era un hijo del pastor de la iglesia que tenía 1,000 miembros. Esa iglesia, esa familia tenía 11 hijos, si recuerdo bien. Y entonces los pastores de esa iglesia huyeron allí a los páramos. Y pues 11 hijos, ¿cómo los alimentas en esa situación? Yo le pregunté, Pastor Carlos, ¿pero qué comieron? ¿Cómo? Y él dijo, ay, hermana. Él dijo, cuando no aguantábamos el hambre, mi papá nos decía, hijitos, vengan, vamos a comer. Y nos sentamos y nos leía la palabra. Y cuando nos leía la palabra, nos sentíamos saciados, sí. Nunca negaron a Jesús, nunca. Fueron fieles al Señor. Y esa historia, parecida a esa historia, se repitió en muchas partes de Colombia en esos años. En fin de cuentas, según los récords de Sedecol, en esa zona de Campo Hermoso,
Se murieron más de 1,000 adultos por el Evangelio y más de 800 niños por el Evangelio. La Iglesia Central de Barranca Bermeja de la Cuadrangular por décadas tenía, no sé si hayan tumbado esas puertas. Yo les pedí que no las tumbaran porque son como patrimonio histórico de la iglesia, ¿no? Pero unas puertas corredizas de hierro sobre la entrada principal. ¿Por qué levantaron esas puertas? Porque cuando se reunía la gente adentro, otros pasaban y disparaban y alcanzaban a quienes podían. Fue un tiempo de tanta persecución, pero la iglesia colombiana fue valiente y no negaron al Señor, y a causa de ellos estamos aquí hoy. No solamente los que te ganaron para Cristo se arriesgaron por ti, también las generaciones anteriores se arriesgaron y muchos pagaron el precio más alto que se puede pagar, que fue su propia vida. Ustedes tienen un legado tremendo en el Señor y necesitamos que esa misma valentía se levante otra vez hoy día. Esa misma valentía de que pase lo que pase, no vamos a negar al Señor. Pase lo que pase, no vamos a tomar un paso atrás. Colombia, tierra de héroes de la fe. Y he tenido el privilegio de andar con tantos consiervos, con tantos consiervas. Yo he ido a través de los años, he estado en muchísimas partes, pero es ir por un ratico, es ir unos días. Pero los que viven allí, los que realmente se han arriesgado allí. Y recuerdo el pastor Mina, el hermano Mina, que estaba en el llano de Palmas, Santander. Y llegaron y lo secuestraron, se lo llevaron y él iba caminando por el camino y entonces él les dijo, pues, si me van a matar, yo salgo ganando, porque dejo de comer pan de yuca y empiezo a comer pan celestial. Y dijeron, no, pero no queremos matarte, pastor, lo que queremos es que dejes de predicar el Evangelio. Él dijo, mejor me maten de una vez, porque yo nunca voy a dejar de predicar el Evangelio. Tantos héroes de la fe que tiene esta nación pueden estar sanamente orgullosos de ser colombianos. Ahora vamos a Hechos 1, versículo 8. Hechos 1, 8. Todos juntos, por favor. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Por favor, di conmigo, cerca y lejos. Llevaremos la palabra con el poder del Espíritu Santo. Dile a alguien a tu lado allí, cerca y lejos. Llevaremos la palabra con el poder del Espíritu Santo. Amén. Hay los con llamados aquí para Colombia, hay otros con llamados para África, para diferentes países del mundo y eso, pero vamos a hacerlo donde estemos. Cada quien tiene un entorno. Cada quien tiene un entorno donde tiene interacción con personas y las personas que están a nuestro alrededor necesitan al Señor. Yo llegué antier en la noche, llegué de Pereira, de estar con unos jóvenes. Dios es muy chistoso, solo a Dios se le ocurre llamar a una viejita para ministrar a adolescentes y jóvenes, ¿no? Gracias. Es algo muy sobrenatural. Es precioso. Entonces, pero cuando iba saliendo fue la cosa, cuando iba para Pereira, para Jucum,
Entonces, pues llamé el taxi y llegó, era un joven, un hombre joven de 25 años. Y entonces había mucho trancón y eso. Entonces yo le pregunté que cómo le iba en este tiempo. Empezamos a charlar y de repente él abrió su corazón y me dijo que había estado con una depresión tan horrible, pero con una depresión tan horrible, y había buscado una psicóloga y que la psicóloga no le dio la psicología secular tanto, no usó ese término, pero esa clase de psicología, sino que trató como de enfocarle en Dios, de que él empezara a creerle a Dios para ser sanado. Entonces fue algo muy bonito. Él me estaba compartiendo todo eso y entonces le pregunté, y en esas sesiones con ella, ¿recibiste a Cristo en tu corazón? ¿Qué es eso? Y allí fue, sí, antes de llegar al aeropuerto ya. Están hambrientos, nosotros todos nos movemos en este mundo, todos tenemos oportunidad, pero necesitamos aprender realmente a aprovechar esas oportunidades, ¿no es cierto? Cerca y lejos. Ahora, Salmo 2:8. El Salmo 2. Versículo 8. Todos juntos, por favor. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Sí, necesitamos meternos realmente a buscar del Señor y a clamar. Y en Hechos 1:8 estábamos viendo que cuando viene el poder del Espíritu Santo, iremos. Allí nace un deseo misionero, allí nace un deseo de compartir, un deseo de poder dar a otros. Allí es algo sobrenatural que ocurre en nuestros corazones. Y ahora esto dice: pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Miren que en 1726, creo que fue, 1726, empezó un avivamiento muy grande en Alemania, en Moravia. Y había una iglesita, el pastor era el conde de Zinzendorf. Entonces esa iglesia empezó a clamar al Señor que Él derramara más de sí mismo sobre ellos. Y llegó el Señor con un avivamiento y toda la iglesia fue llena del Espíritu Santo. Otra iglesia pequeña allí se unió con ellos, también llenos del Espíritu Santo. Y como la presencia del Espíritu Santo hace nacer un deseo misionero y un deseo de ganar almas para Cristo, entonces empezaron una reunión de oración por las naciones 24/7. ¿Okay? 24/7. ¿Saben cuánto tiempo duró esa reunión de oración? 100 años. Por 100 años nunca hubo un momento que oración por las naciones y los inconversos no estuviera subiendo al cielo de parte de los moravos. Y empezaron a salir. 1726, no era tiempo de transporte fácil. Empezaron allí a establecer iglesias en diferentes partes. En poco tiempo tenían en Inglaterra, en Escocia, en Gales, en Argentina. Tenían en muchas diferentes partes. Y habían 2 jóvenes que sentían fuertemente venir al Caribe, a los plantíos de caña. Eran alemanes libres. Se vendieron como esclavos para poder meterse en medio de los esclavos de esas islas y ganarlos para Cristo. Y había uno, Leonardo, bueno, les debo el apellido. Entonces, sí, entonces él cayó en gracia con el administrador de ese plantío, de esa plantación, pues. Entonces el hombre lo pasó a su casa. Buena comida, buena cama, trabajo fácil. Y él aguantó como 15 días y le dijo: no, este no es mi lugar. Yo llegué aquí no para estar haciendo esto, sino para estar en medio de los esclavos. Devuélveme allí. Levantó una iglesia de más de 3,000 personas en ese lugar. Ajá.
Y saben, hace como 10 años fuimos con Igna a la isla de Santa Cruz para poder predicar. Y cuando me quebranté, porque de repente vi iglesia morava. Más adelante, iglesia morava. Y hasta el día de hoy, 300 años después, hay 3 iglesias moravas en esa isla que fueron establecidas por ellos. 300 años después. ¿Queremos dejar realmente un legado con huellas profundas? Es el anhelo, ¿cierto? Vamos a orar. Señor, gracias. El Señor realmente quiere despertarnos hacia el evangelismo. El Señor quiere tocarnos y llenar nuestros corazones, abrir nuestros ojos, que podamos ver a nuestro alrededor. Que cuando salgamos de aquí y miramos la gente en la calle, los vemos con los ojos de Dios. Si tú quieres responder a este llamado, te invito a ponerte de pie. Señor, gracias. Gracias, Dios. Y allí donde estás, por favor, levante tus manos delante del Señor. Los que están aquí, los que estarán viendo también por internet. Y dile, Señor, yo anhelo ganar almas para ti. Por favor, haz algo sobrenatural en mi corazón hoy. Abre mis ojos para poder ver la necesidad de la gente a mi alrededor. Ayúdame, Señor. Me entrego en tus manos. Heme aquí. Envíame a mí, donde tú quieres, a los vecinos, al siguiente pueblo, o a la siguiente nación, o al otro lado del mundo. Pero me pongo en tus manos para que tú puedas hacer lo que quieras conmigo. Heme aquí, Señor. Úsame a mí, Señor. Úsame a mí, Señor. Úsame. En el nombre de Jesús. Amén.